Padre, te damos gracias y te bendecimos. Nos sentimos, mi Dios, bendecidos, gloriosos, Padre, al saber que estamos en ti y declaramos, mi Dios, tu Espíritu con nosotros, nuestros sentidos, Padre Santo, ejercitados. Declaramos, mi Dios, gracias a ti, mi Dios, porque sin ti no podemos hacer nada, Padre. Lo sabemos muy bien nosotros, mi Dios, que sin ti nada podemos hacer. Declaramos esta reunión bendecida y gloriosa, Padre. Lo que hoy se va a tratar, va a aclarar algo muy especial, pero sin ti no podemos hacer nada, Padre. Seas tú, Padre Santo, siempre poniendo de nuevo en cada uno de nosotros, para aclarar, mi Dios, tu palabra, o sea, tu misterio, Padre Santo. Muchas gracias, amado Dios. Te bendecimos y te damos gracias. Abba, Padre. Bueno, le damos un aplauso al Señor. Bueno, estamos bien como medio ansiosos, ¿verdad? De esta reunión, porque es algo grandioso, algo glorioso. Compartir el Evangelio de Dios, los misterios, ¿verdad? Que hoy vamos a tratar. Y va a ser algo muy especial. Y para eso, ¿verdad? Nuestro hermano Francisco tiene una partecita ahí, ¿verdad? De que él va a iniciar y vamos a dejarlo con todos nosotros, nuestro hermano. Bueno, bendecidos a todos los que estamos aquí y los que están allá. Bendecidos. Y queremos decirles pues que si usted está conectado y tiene algún interrogante, puede escribirlo ahí para que nosotros en el transcurso de la reunión pues podamos darle una respuesta favorable si ya Dios nos la ha dado. Esto del diablo es un tema que realmente tiene bastante problemado, más que todo al pueblo cristiano del mundo. Eso le han hecho creer para, en cierta manera, tenerlo atemorizado y de que él es el causante de muchas desgracias y tantas situaciones negativas que se dan en el mundo. Pero en esta reunión vamos a procurar hacer entender realmente desde dónde viene, quién es realmente y qué fue lo que se ha hecho con él. Pues vamos a tratar de aclararlo el día de hoy. Así que para eso vamos a tener que ir a la historia, porque de ahí emana mucho. Ejemplo, vamos a narrar un poco así de la historia. Si todos nosotros recordamos, ¿verdad?, de que Israel estuvo cautivo en Egipto por más de 400 años. Después Dios usa a Moisés para sacarlo de ahí y llevarlo a la tierra prometida, llamada en ese entonces Canaán. Pero antes de que el pueblo de Israel entrara a Canaán, Dios le advirtió de algo. Le advirtió que tuviera cuidado con los dioses que en esos lugares se adoraban. Se lo advirtió desde antes. Y para eso vamos a leer dos versículos. El primero está en Deuteronomio 6, del 10 al 15, el cual pues lo va a leer el hermano Julio. Deuteronomio 6, capítulo 10 al 15. Dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas de olivares que no plantaste, te digo que comáis y te saciéis. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está,
para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Ok, perfecto. Ahí le dice al pueblo que tenga cuidado de andar en pos de dioses ajenos. Ahora veamos qué dice Deuteronomio 7, del 1 al 5. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, el Fereceo y el Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás de todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque te dará a tu hijo, y en pos de ti se verán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ok. Si nosotros escuchamos ahí, dice, le hace la advertencia al pueblo de que tenga cuidado de irse en pos, que no haga alianza con esa gente y que no vaya en pos de esos dioses, porque si lo hace, dice que se encenderá su ira, su furor, y los destruirá. Pero dice, ¿quién los va a destruir? Dice, Dios mismo. Dios mismo. Ok, ahora bien, vamos a leer 28.1 del Deuteronomio mismo. Vamos a ver el título ahí. Bendiciones de la obediencia. Oiga bien cómo dice, bendiciones de la obediencia. Vamos a leer solo unos 3 versículos nada más. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será toda tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. Ahí no. Solo vamos a leer hasta ahí porque es bastante. ¿Pero qué? ¿Qué está diciendo ahí? Que si obedece, vendrán muchas bendiciones. Y ahí aparece del 28.1 en adelante, aparecen todas las bendiciones. Pero más adelante le dice que hay consecuencias por la desobediencia. Vamos a leer del 15 en adelante. 28.15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás al entrar y maldito al salir. El Señor enviará sobre ti la maldición, quebranto y asombro en todo. Ahí nomás. Miren las consecuencias de la desobediencia. En ningún momento está hablando de que alguien las provoca, de que hay un espíritu que provoca esos males. En ningún momento. Son consecuencias de la obediencia y la desobediencia. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Mire lo que dice Deuteronomio 11 del 26 al 28. Deuteronomio 11 del 26 al 28. Dice así. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos del Señor, nuestro Dios,
que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos. No habéis conocido, y cuando el Señor tu Dios te ha introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Es del 26 Sí, me dijo. 26 al 28. Sí, yo me pasé. No, me dijo. No, del 26 29. Sí, ya leyó el Ya, 29. te pasé. Léalo de nuevo, del 26 al 28. 26, 28. 26 al 28. Sí, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de los dioses ajenos que no habéis conocido. Ok, perfecto. Vamos viendo entonces de que Dios lo pone prácticamente al hombre a escoger y le advierte de la obediencia y la desobediencia, que lo que le pase no es culpa de nadie más que de él mismo, ¿verdad? Ahora bien, pero el problema de Israel, Israel siempre fue inclinado a adorar ídolos. Y Dios le había advertido que tuviera cuidado de ir en pos de dioses ajenos. Ahora vamos a ver en Jueces 2 del 8 al 11. Jueces 2 del 8 al 11. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Serach, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Perfecto. Mire qué es lo que pasa ahí. Dios les advierte que tengan cuidado con los ídolos de aquella región. Pero cuando muere Josué y aquella generación, viene otra generación que no conoció de lo que Dios hizo por Israel y se vuelven a los dioses de esa región, como acabamos de leer ahí. Y comienzan ellos a adorar y a servir a aquellos dioses. Perfecto. Y veamos también en Isaías 45, del 6 al 7, porque estábamos viendo de que el mal, el bien y el mal, Dios lo puso a la disposición del hombre. Que todo lo que le acontece al hombre es por su accionar. Veamos entonces qué es lo que dice Isaías 45, 6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no haya más que yo, el Señor, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Mire, ¿quién hace todas las cosas? Es Dios. Dios hace la paz, dice, y Dios hace la adversidad. Dios hace la luz y Dios hace las tinieblas. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó después de que esta gente comenzó a adorar dioses ajenos? He llevado cautivo a Babilonia.
en el año 587 a.C. En ese entonces, en Babilonia, había una religión, oigan bien, que se llamaba zoroastrismo. Zoroastrismo. Mire bien cuáles eran las características de esta religión. Número 1. En esta religión se creía que había una lucha entre una autoridad máxima llamada Ahura Mazda y su adversario Angia Manyu. Angia Manyu. Sobre ellos, según ellos, este Angia Manyu era el causante del mal, del sufrimiento, de las enfermedades y la muerte del mundo. Fíjense bien, Israel en Canaán solo adoraba dioses, pero cuando es llevado cautivo a Babilonia, se encuentran con esta religión llamada, dije, zoroastrismo. Entonces esta religión, dice, en ella creían que había una autoridad máxima y que esa autoridad máxima tenía un adversario y que entre los dos había una lucha, dice, cósmica, que se daba en la tierra y en el espacio. Ya estamos agarrando el hilo, ¿ah? Entonces, dice que en este tiempo que Israel es llevado cautivo, adopta esta religión. Entonces ya empiezan a ellos a decir de que Dios tiene un adversario. ¿Me entienden? Que ya Dios tiene un adversario. ¿Y a quién creen que le dan ese título de adversario? A Satanás. No le cambiaron el nombre. Porque en ese tiempo el nombre de Satanás aparece, pero no como Satanás, sino como a Satán. Es H-A Satán, que es el acusador. El acusador, el adversario. Entonces, en este tiempo, dice, Israel adopta esta creencia y la adopta en sus futuras traducciones. ¿Ya? Y ya no se ve a Satán como un acusador, sino como un enemigo de Dios. Era un acusador de los mismos hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Job aparece? Pero ¿cómo aparece? ¿Como enemigo de Dios? ¿O cómo aparece? Acusando a Job. Sí, que Job le dice no va a estar contento y lo tiene bien ricachón. ¿Ya? Correcto. Bueno, vamos adelante. Ahora, fíjense que hay otro detallito también, que en los libros de Génesis a Deuteronomio no aparece la palabra Satanás. No aparece. Porque como ya leímos nosotros, el causante del bien y del mal del hombre es el mismo. ¿Estamos entendiendo? No aparece ahí. El único lugar donde aparece es como serpiente en el Edén, pero no aparece como enemigo de Dios. Y no lo va a ver usted en ningún lado, porque no es un adversario. Dios no tiene adversarios. Dios no tiene adversarios. Y como leímos nosotros, Dios fue el creador del bien y del mal. Perfecto. Ahora, fíjese otra cosa usted también, que en esos 5 libros, dije, no aparece el nombre de Satanás, sino que aparece en otros libros.
Ya aparece en Crónicas, en Job, en Zacarías, aparece en Salmos también, pero siempre aparece como un acusador. Solo vamos a ver en Primera de Crónicas 21:1, a ver qué dice. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bueno, mire, vamos a ver aquí. Zacarías 3:1. Zacarías 3:1. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Ahí está. Estaba, dice Satanás, ¿para qué? Para acusarlo. ¿Para acusar a quién? Es un acusador de los mismos hermanos. Creo que en Apocalipsis que dice, y fue lanzado al lago de fuego, el acusador, dice, de nuestros hermanos. Era un acusador. Incluso, hasta me atrevo a decir que José también fue un acusador, ¿se acuerdan? José. Cuando le iba a poner quejas al papá del mal proceder de sus hermanos. ¿Se acuerdan? Sí. Los sátrapas. ¿Qué eran los sátrapas? Acusadores, cuando fueron a acusar a Daniel delante del rey de que él no respetaba el edicto. ¿Qué estaban haciendo ellos? Eran acusadores. Eran a Satán acusador. Pero en ningún momento dice allí que era enemigo de Dios. Entonces esto los israelitas lo traen de Babilonia conforme a la religión que les acabo de explicar, donde ahí se había una máxima autoridad y había un adversario. Por eso de ahí en adelante a todo eso ellos ya le pusieron diablo. Que había un ser, ese ser era el causante de todos los problemas. Y ahí es donde aparecen en los términos. Y en otras traducciones de la Biblia, la Iglesia Católica empieza a agarrarse de ahí, agarrarse del infierno, para someter a toda la gente y tenerla en una servidumbre, en una esclavitud de temor. De temor. Entonces ya realmente era algo como obligado. Entonces prácticamente esto es, fíjense que esto es lo que realmente yo he podido averiguar sobre lo que es este diablo. Entonces el diablo como diablo en sí, como lo pintan, como una figura, un personaje, un espíritu, no, es algo que fue creado. Es algo creado por el mismo hombre para tener sometido al mismo hombre. Y en el transcurso de la reunión vamos a ir viendo algunas situaciones, ¿verdad, Darío? Bueno, entonces por ahorita quedo ahí y va a continuar Darío con todos nosotros. Sí, escuchando, ¿verdad? Y mencionando todo la parte histórica que José Francisco mencionó. El pueblo de Israel se contamina con esos pueblos y de ahí surge la adoración a otros dioses. Ahora, pero lo especial de este tema, que no solamente nos vamos a quedar en la historia, sino que vamos a descubrir en este tiempo cómo es que funciona. Porque si bien es cierto, a través de la historia que mencionó José Francisco,
los judíos aplicaban que había alguien a favor y alguien en contra, ¿verdad? Pero ahora es necesario que nosotros también conozcamos o hablemos, ¿verdad? Más que todo hablemos, también para el enriquecimiento de los hermanos que nos están viendo, el significado de cada una de las frases. Porque si bien es cierto, a lo que era en contra, ellos le pusieron un título, ¿verdad? Y por eso es necesario que nosotros nos demos cuenta, porque imagínense, la palabra diablo como frase aparece en Mateo, ¿verdad? En Mateo. Pero ya si lo buscamos como serpiente, hay una aparición en Génesis. Y si lo buscamos como Satanás, por primera vez mencionado en Job. Y cuando se menciona de serpiente en Génesis, todavía, o sea, fue el principio, pues, el inicio. Ahí no estaban contaminados el pueblo de Israel con nosotros pueblos, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto es que conozcamos nosotros el significado de cada uno de los nombres y de dónde vienen, porque ya sabemos que a raíz de la historia, el pueblo ha creído de que hay alguien a favor, pero también hay alguien en contra. Es importante el aporte de José Francisco. Pero entonces aquí es necesario también que nosotros conozcamos el significado de cada una de las palabras y de dónde vienen esas frases. Y Darío tiene una información acerca de eso, Manuel Darío. Sí, voy a poner de pie, ¿verdad? Porque así Sí. esto mejor así. Bueno, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la historia de nuestro hermano Francisco, ¿verdad? Ilustrado, ¿verdad? Muy bueno. Sí. Y es necesario, ¿verdad? Porque las personas, ¿verdad? Tal vez como a ellos se los han contado, ¿verdad? Y han leído también. Y es necesario, ¿verdad? Darle más profundidad a todo eso. Es necesario. Bueno, el tema de hoy es el diablo, ¿verdad? Ese es el tema del diablo el día de hoy. ¿Y qué significa y dónde se mencionan los nombres? Número 1, ¿verdad? Se menciona en Génesis, como decía nuestro hermano. En Génesis, ¿verdad? 3:1, y se menciona, ¿verdad? Como serpiente, ¿verdad? Como serpiente, número 1. Y viene del vocablo latín. Oiga, qué tremendo, ese vocablo viene del latín. ¿Verdad? Que muchos tal vez desconocen eso, ¿verdad? Que viene de ahí. Ahí está el otro, ¿verdad? Con el Satanás, lo mencionó Emilio. Está en el libro de Job, ¿verdad? 1:6. Y viene del vocablo hebreo también, imagínate, viene del hebreo. Sí. Y significa, ¿verdad? Acusador, como decía nuestro hermano. Acusador y adversario. Mire, está el otro, el tercero, con el diablo, que se menciona en el libro de Mateo 4:8 y 10. Y viene del griego también. Mire qué tremendo. ¿De dónde viene? Del griego. Está el otro con el gran dragón del Apocalipsis, ¿verdad? Que viene del latín también. Mire qué tremendo, viene del latín. Y todos como un solo personaje. Todos esos 4 como un solo personaje. Qué tremendo, ¿verdad? Eso. O sea, diablo, que significa y proviene del griego, ¿verdad? Ajá. Que es un acusador, difamador o calumniador. Tremendo eso. Eso es importante, Manuel, disculpe que me interrumpa. Es importante darle realce el significado de cada uno, ¿verdad? Porque en la Biblia cuando se menciona de que es serpiente, entonces es porque el significado de la serpiente se aplica en esa situación. Correcto. Cuando es mencionado como diablo, se tiene que aplicar de acuerdo al significado de lo que significa la palabra diablo. Porque aquí no se trata de que es una persona, como decía José Francisco. No es una persona. El problema es que la religión personificó, pero dejó a un lado el significado de los nombres y de dónde provienen. Correcto. Es lo que está usted mostrando ahí, Sí. ¿verdad? Entonces es importante darle realce al significado del nombre. ¿En qué momento fue un acusador? Ajá. ¿En qué momento, verdad, se aplica cuando fue como serpiente? ¿Por qué como serpiente? Porque allá fue una manifestación de una astucia. Es correcto. Por eso se le llama serpiente, Sí. ¿verdad? Y cuando aparece en Job, que es como Satanás, el significado decía José Francisco y usted también, que es un acusador. Entonces vemos que las diferentes manifestaciones que se dan, pero que no es una persona. No es una persona. Y Emilio también en Apocalipsis como dragón también. Aparece como dragón. Y ahí también el Imperio Romano y todo eso. Pues.
Hay algo importante también que recalcar, que no lo dije, pero en el Antiguo Testamento no aparece el nombre diablo, solo Satán, Sí. Satanás. Sí. Como dije, no es Satanás, Satán, el Satán. acusador. Satán. Pero la palabra diablo en sí no aparece, sino después en las traducciones del griego y del latín. Correcto. Diablos Diablo. o diabolos. Diablos. Ujú. Que Entonces, ahí proviene del griego. en todas las traducciones que han habido es donde se ha ido manejando ese nombre Así. para tener sometido al hombre y hacerle creer de que todo el mal proviene de un ser con grandes poderes que estuvo en el cielo, que fue hecho por Dios y que Él es el causante de todo el mal en el mundo. Pero nosotros estamos descubriendo ahorita que eso es mentira. Sí, se va a desenmascarar. Y qué tremendo, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Lo personifica como un animal, ¿verdad? Como con trompa de perro. ¿Sí? Imagínense. Sí, con cola, con garras, con patas creo que de búho. Imagínense, ¿verdad? Cómo lo pusieron, ¿verdad? ¿Y quién fue el que lo puso? Fue el mismo hombre. El mismo hombre puso eso. Pero gracias a Dios, ¿verdad? De que el Señor nos sigue iluminando, ¿verdad? Nos sigue haciendo entender su gracia, su evangelio y aclarando, ¿verdad? Todas esas mentiras que nos metieron a nosotros. Porque cuántas mentiras nos metieron a nosotros y gracias a Dios que nosotros vamos descubriendo quién es en sí el diablo. Y hoy vamos a ver los diablos. Ahora, vamos a ver los diablos, ¿verdad? Las manifestaciones. Sí, las manifestaciones. Qué tremendo este tema. Identificando los diablos y en quién se manifestó. ¿Verdad? ¿Y en quién se manifestó? Y miramos, ¿verdad? En quién se manifestó primero, ¿verdad? Los diablos. Hablándolo ya en el Nuevo Testamento. Imagínense que fue en Jesús. Se manifiesta ahí, ¿verdad? Los diablos allí. Lo vamos a ver en Jesús, ¿verdad? Ya teniendo, ¿verdad? Un momento difícil ahí con Jesús. Lo vamos a ver en Mateo 4, Mateo capítulo 4, verso 1. Vamos a leer hasta el 11. ¿Lo tenemos? Dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo todo: te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Esas manifestaciones. Vemos 3 manifestaciones ahí. 3 manifestaciones, ¿verdad? Que podemos decir así, ¿verdad? Que se manifestaron, ¿verdad? En Jesús. Número 1, ¿verdad? Cuando le dice, cuando Jesús, ¿verdad? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice que fue llevado para ser tentado, dice, ¿verdad? Sí, correcto. Para ser tentado. Y dice más ahí, para ser tentado. Y dice esa palabra, ¿verdad? Por el diablo. Ujú. Imagínense que el Señor casi estaba siendo puesto a prueba, ¿verdad? Casi fue puesto a prueba ahí. Imagínense quién fue el que se manifestó ahí. ¿Quién se manifestó? Diablo. Y me hacía una pregunta yo, si me decía en mí mismo, decía,
a mí mismo. Los diablos, ¿a dónde es que se manifiesta? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes dicen la debilidad, ¿verdad? Porque dice que Jesús, ¿verdad? Cuando tuvo hambre, Sí. cuando tuvo una necesidad, imagínense la necesidad que tuvo Jesús. ¿Podía Jesús convertir esas piedras en pan? Sí. Sí podía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podía? Sí podía. El detalle es, Darío, de que desde el inicio, cuando dice de que fue llevado por el Espíritu, Ajá. y que fue llevado por el Espíritu al desierto, quiere decir de que el Espíritu lo lleva a Jesús con un propósito. Y el propósito era pasar por una capacitación. Jesús iba a ser capacitado en esa tentación. Esas 3 áreas era necesario ser probados. Sí. ¿Entiendes? Entonces, no es que Satanás se le manifiesta, sino los diablos se manifiesta cuando él siente hambre, o sea, cuando le viene la necesidad, Sí. se manifiesta. Pero una vez, si él no tiene hambre, no hay ninguna manifestación del adversario. Pero Jesús, hay que tener presente que Jesús fue llevado por el Espíritu. O sea, Dios mismo permite Jesús, porque recuerden que Jesús que era, o sea, era la humanidad de Dios mismo. Y también algo que también cuando hablan de Jesús, Jesús venía especificando, bueno, el ministerio. El ministerio, venía iniciando el ministerio. Por eso dije, bueno, que le vino 40 días y 40 noches, porque bueno, 40 significa prueba. Prueba, correcto. Entonces le vino, mano, la capacitación en él, hermano, por medio de esa prueba. Y qué tremendo. Sí. Estamos diciendo que Jesús fue llevado para ser tentado. Pero si nosotros leemos en 1 Corintios 10, capítulo 3, versículo 10-13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ajá. Ahora, la pregunta es, acuérdense ustedes que siempre detrás de Jesús andaba alguien provocándole, Sí. ¿verdad? Entonces, no podría ser de que después de que él termina su ayuno, él manifiesta que siente hambre y alguien le dice: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Sí, es que estaba aparte. Sí. Pues dice que fue llevado, Fue o sea, llevado. fue No, apartado. o sea, Fue un lugar apartado. Correcto, Sí. pero acuérdense ustedes una cosa, Ajá. de que esta gente, hay una parte en la Biblia que dice de que él se fue al otro lado del lago, parece, y la gente se dio cuenta, y cuando él llegó más bien lo estaban esperando allá. ¿Entiendes? Pero es que lo tremendo, ¿verdad? Lo tremendo de esto, ¿verdad? Es que Jesús, ¿verdad? Bien podía, hermano, convertirlas. ¿Por qué no las convirtió? ¿Verdad? ¿Por qué no le hizo caso al diablo? Es cierto, yo tengo hambre, las voy a convertir. ¿Por qué? ¿Por qué no las convirtió? Preguntas, ¿no? Sí, es que Darío, recordemos que volvemos a lo mismo, ¿va? De que fue llevado para pasar ese proceso. Sí. Entonces no fue llevado ahí para darle gusto él a su carne. Eso. O sea, sino era Sí. para demostrar que realmente, o sea, la palabra de Dios estaba en su mente y en su corazón. Correcto. O sea, porque es que yo lo veo como una capacitación, pues, porque realmente circunstancias en la vida a todo ser humano, a todo cristiano le viene, pero ahí el momento es, o le das lugar a lo diablo, o echas mano de la palabra. Correcto. O sea, cada quien pasa y es llevado al desierto con un propósito. Otros se meten al desierto. Pero, Otros nos metemos solitos. no, pero otros solitos, vamos para Pero, ¿y qué Pues tremendo no, es eso, va? sí. Y fíjense qué bonito, ¿verdad? Miramos ahí, ¿verdad? Y Pablo mencionó una palabra. Número 1, no le dio lugar. Sí, No le dio lugar. Porque si miramos nosotros Efesios 4:27, alguien que lo tenga, Efesios 4:27, si lo tiene alguien, para que lo lea, ¿verdad?
Es que lo bonito, ¿verdad? Es que él no le dio lugar. Dice, hermano, ni deis lugar al diablo. Ahí está. Eso es lo que pasó con Jesús. Tenía Jesús, sujeta la carne. es correcto. Imagínense. ¿Por qué tenía sujeta su carne? La conocía. Eso. La conocía perfectamente. ¿Ustedes creen que Jesús conocía perfectamente su carne? ¿Qué dicen ustedes? Sí, la conocía perfectamente. Lo está diciendo nuestra hermana y lo decimos nosotros también, que sí la conocía perfectamente. ¿Por qué la conocía perfectamente? Vamos a ver. Porque él era un hombre entendido, hermano. Sí. Era un hombre entendido. Darío, disculpe, hay algo que desde antes, yo recuerdo hace muchos años atrás que escuché una frase que dice, Dios es omnipresente. Y significa que Él está en todas partes. Pero había alguien que decía, pero el diablo no es omnipresente. Entonces ahí donde mi mente como que chocaba, porque decía yo, ¿cómo es posible entonces? Si el diablo no es omnipresente, ¿cómo es posible que pueda estar en Argentina, que pueda estar en Colombia, que pueda estar en el Perú, que pueda estar en Honduras, El Salvador, en todas partes? Se manifiesta y posiblemente al mismo tiempo. Pero dice que solamente Dios es omnipresente. Entonces ahí son cosas que realmente nos vienen a nosotros a ponernos a pensar y nos damos cuenta que no es como a nosotros se nos dijo en un tiempo, como se nos enseñó en un tiempo. No es, el problema es que el cristianismo o el sistema religioso nos enseñó que el diablo era, o sea, lo personificaron. Y ahí es donde se perdió todo, pues. O sea, el creyente fue perdido su mente de no conocer la verdad. Entonces ahora todo el mundo tiene miedo y todo le echa culpa y dice, no, es que el diablo fue el culpable. Pero aquí estamos descubriendo realmente dónde es que se manifiesta lo diablo. Porque usted decía, el primer punto es cómo es que se manifestó en Jesús y cuál fue el resultado y el efecto. Si realmente los diablos salió a flote o fue Jesús que con el conocimiento salió arriba. Hay una preguntita. Sí. Mire, tengo aquí en Mateo 16:1 para darle un poco a lo que dije anteriormente, que no os ha venido ninguna tentación que no sea Humana. o sea, que siempre es humana. Sí. Viene de lo humano. La naturaleza. Sí. Ahora, dice en el Mateo 16:1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron, oiga bien, que les mostrase señal del cielo. No fueron ellos mismos con lo que le dijeron, si era hijo de Dios, convierte a piedra en esto. Sí, ¿verdad? Porque acuérdese que le dijo, escrito está, le dijo él. O sea, no se lo va a decir él mismo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. bien tremendo eso. Bien tremendo. Pero, ¿Sí o sí? Sí. Pero lo tremendo, ¿sabe cuál es? ¿Usted cree que Jesús conocía su naturaleza? Su humanidad, su carne, ¿vale? ¿La conocía, creen ustedes? Ustedes dijeron que sí la conocía. Hermano María. Sí. O sea, hay un momento, no sé, si hay un momento en nosotros, a este tiempo, ha habido un momento en nosotros que hemos sentido tristeza. Hemos sentido tristeza. Hay momentos que la mente natural, porque en nosotros hay dos mentes, hay una mente espiritual y parecía que vamos a revolver, pero no es lo mismo. Sí. Hay una mente natural y hay una mente espiritual, pero hay momentos que la mente natural como que está más despierta, está más activa y en nosotros produce tristeza. Y a veces por medio de esa tristeza, muchas veces nosotros menospreciamos lo que realmente somos, o sea, la obra de Dios en nosotros. Entonces, muchas veces nosotros podemos caer en la trampa, es decir, nosotros podemos reclamarle a Dios por una situación, pero eso es en la mente. Pero si en ese momento nosotros decimos, o sea, activamos la mente de Cristo y decimos, todo está bien, paso la necesidad, y decimos, en vez de reclamar, decimos, gracias Dios,
por esta situación, Padre, porque sabemos que usted tiene el cuidado, usted tiene el control. Entonces aplicamos la palabra, aplicamos el conocimiento, y no precisamente fue que alguien, me explico, Sí. no precisamente alguien estuvo ahí para decirnos, sos un miserable porque no tenés ahorita nada que comer, pero la mente sí los puede. Sí, sí. Es que yo entiendo eso y para mí esa es una parte también. Sí. Pero también yo digo una cosa, mire, cada quien tiene su parte natural, su parte humana, ¿verdad? Sí. Pero yo puedo hacer que esa parte humana de Darío también se despierte. Ahora, ¿por qué Jesús no le dio lugar a la parte natural de él? Porque no hizo lo que el otro quería. Entonces se me voy a entender. Sí, en el segundo ejemplo que usted menciona, que vinieron los fariseos, sí. Exacto. No, Ahí le piden señal ajá. que lo haga, pero él no accede también. Ujú. Entonces, si él accede, ¿qué pasa? Le dio lugar. Le da lugar, exactamente. Eso es lo que estamos hablando. Sí. Sí. Y gracias a Dios, ¿verdad? Es que mire, si le da lugar, hermano, falla. Acuérdense Sí, que la falla. bendición, dice, y la maldición, ¿dónde están? En nosotros mismos. Sí. Pero lo bonito que Jesús, hermano, conocía perfectamente su carne, vamos a decir así. Ajá. La conocía perfectamente. ¿Por qué la conocía perfectamente? Fíjese, la conocía porque él era un entendido. Era un hombre entendido. Desde su niñez, hermano, era un entendido. Porque imagínense qué dice Lucas 2:40. ¿Qué dice Lucas 2:40 y Lucas 2:52? Alguien que lo tenga. 2:40 y 2:52. 2:52. Y el niño crecía y se fortalecía Ajá. y se llenaba de sabiduría. Ahí está. Y la gracia de Dios era sobre él. El otro texto. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo era entonces? ¿Él era un ignorante? No. ¿Jesús era un ignorante, Julio? No, No. crecía en Oiga, sabiduría. dice desde su niñez. Quiere decir que él no era un neófito, un ignorante. Oiga, ahorita lo tremendo, ¿sabe qué es lo que sucede ahorita? El analfabetismo en el cristiano. Bíblico. Eso es lo que hay ahorita. Sí. Jesús nos está enseñando, ¿verdad? De que desde su niñez, dice, él sabía, él iba creciendo, hermano. ¿Para qué? Para no ser engañado. Para no ser engañado. Jesús, hermano, ¿quién lo iba a engañar? Si él mismo citaba la palabra, escrito está, decía. Cuando Satanás venía, ¿verdad? O el diablo, los diablos venía y le decía, le dice, convierte esta fe. Y le digo, ay, y al Señor le contrarresta. Le digo, no solo de pan vive el hombre, le dice. ¿Y dónde estaba escrito? Estaba escrito. Sí. Estaba escrito, él tenía la palabra. ¿Qué sucede? Hoy en día es lo que menos se está haciendo. Es estudiar, es meditar, analizar lo que es la palabra. Lo menos que, ¿por qué hay muchos engañadores? Porque no se estudia. Eso pasa, porque no se estudia. Jesús, hermano, era un hombre entendido. Por eso es que no cayó, por eso no le dio lugar. ¿Por qué? Porque él era un entendido, hermano. No era un neófito. ¿Saben qué es un neófito? Hay alguien que ignora. Vamos a leer el texto. Se encuentra en primera carta de Timoteo 3:6. Vamos a ver por qué no le dio lugar a aquellas tres pruebas que él tuvo. No le dio lugar. ¿Qué dice? 3:6. Sí, 3:6. Léala, hermano. No un neófito, no que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Vaya pues. ¿Por qué no cayó en envanecimiento él? ¿Por qué no cayó, hermano Emilio? Sí, pues conocía. Porque conocía a él. Sí. Él no era un ignorante. No se quedaba solo con No lo que se, le decía. correcto. Si los mismos, aquellos ancianos, hermanos, se admiraban de él. Sí. Oiga, si a él le dio una participación para que leyera un libro, pues. ¿Por qué se lo dieron? ¿Usted cree que se lo daban a cualquier gente? Venimos, lee aquí. Hombre, no lo daban, se lo daban a una persona que era entendida.
Sí, Y lo bonito, ¿verdad? Ahí dice, no un neófito. ¿Qué más dice? Que envaneciéndose caiga en la condenación. ese es el problema. Imagínense lo que pasó ahí en las tres partes, ¿va? Las tres partes de ahí. Diga. Hay un comentario del hermano Jacobo. Ajá. Dice, recordemos que Jesús fue enseñado en la ley. Él conocía los deseos de la carne desde niño. Fue enseñado, fue llevado en el espíritu, o sea que su mente como hombre, en él no había naturaleza vieja. Ya ven la comentario que hace nuestro hermano. Es que él era, ¿no? Sí, él era. Sí, En él estaba. en él estaban los dos. Estaban los dos. Sí. Sí, porque ¿quién fue que lo entristeció allá? Donde iba para el Getsemaní. ¿Quién Sí, fue? su carne. Su carne. No más de su diablo, hombre. Sí, está bien. Hemos claro. Hay que ser claro. Intentó Sí, intentó entristecerlo. detenerlo. Detenerlo, ¿para qué? Para que la obra no fuera perfecta. Correcto. Para que la obra no fuera perfecta. Sí, es más, yo me imagino que adelante va a mencionar también lo de Pedro, porque Correcto. Pedro viene también de buena voluntad. Sí. Sí. Pedro de buena voluntad y le dice, Señor, no permita que Esto te eso. acontezca. Ajá, no lo permitas. Pero como Jesús va obedeciendo al Padre, porque tiene que ir al propósito. Lo está tentando ahí. Ah, Y eso, sí. y Pedro no se da cuenta, pues digo, Pedro de repente por buena voluntad, porque, Es correcto. ¿verdad? Porque eso es lo que pasa en la humanidad. Por no tener sabiduría o por no conocer, el bien y el mal, Ujú. confunden lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. Y Pedro tenía ese sentir, dijo, no, Señor, no permitas. Y Jesús como le dijo, apártate de mí, Satanás, Porque no eres. porque me eres tropiezo. Ahí, porque era tropiezo. Entonces, realmente no es que Pedro era el diablo, No. no. Es que se Sino manifestó. lo que pretende detener Sí. la obra de Dios. O sea, recordemos que diablo significa adversario, contrario, opositor. Se estaba oponiendo Se aquí estaba oponiendo Propósito de- al al propósito de Dios. propósito de Dios. Ahí es donde voy yo y me voy a retrasar un poco a las tentaciones del desierto. Ajá. Mire, a ver. Bueno, mencionarlas punto por punto. Sí. Sí, entonces si Pedro le está diciendo a Jesús, mira, no permita que eso acontezca, porque acordémonos que ninguna tentación es desagradable. Ujú. ¿Verdad? Y las tentaciones llegan en momentos de necesidad. Necesidad, correcto. Acuérdense Sí. ustedes que ya Jesús estaba entrando en una etapa ya de Era el inicio de su ministerio, Sí, como decía que Julio. Ya presencia, ya. ya le venía. Sí, sentía ya la presión. Entonces, claro, viene Pedro y le dice, mira, Señor, no vas a permitir eso. Mejor al suave, llévatela así, no vas a permitir eso. Entonces, pero ¿qué hubiera pasado si Jesús dijese, hombre, Pedro, que te tenía razón? Me amas de verdad. Eso es el único que se preocupa La por mí. verdad que eso, es cierto eso. Es cierto. No ha habido ninguno que se haya acercado y me haya aconsejado bien ahí como me lo ha hecho. Está bien bonita. Entonces, ¿qué pasa? Saca al diablo de Jesús. Sí, Sí, Entonces lo trae en una sola y la obra de Dios no se cumple. correcto. Eso. No se cumple. Claro, pero como Jesús ya conoce las artimañas, la, le man- dice, sí, Ay, la está. manifestación. la manera de actuar le dice, Aparte, apártate de mí, contrario. Sí, contrario. contrario. Sí. No le dice a Pedro, porque no le dice, apártate de mí, Pedro. No le apártate de mí, Satanás, Sí, porque me sos. Tropiezo. Pero qué bonito, ¿verdad? Es que Jesús no cayó en envanecimiento. Si miramos aquella, miramos la primera, la segunda, le vino a él el envanecimiento. la oportunidad para que La se oportunidad para envaneciera. envanecerse. Le vino la oportunidad. Pero si Jesús, hermano, hubiera sido alguien que ignorara, se hubiera caído. Porque según el texto ahí, ¿verdad? Dice, no un neófito. Sí, sí. Miren lo que dice ahí, no un neófito, alguien que no entiende, alguien que no es entendido. Entonces, aquel que no es entendido, hermano, tiene facilidad. Tiene facilidad, ¿verdad? ¿De qué? De envanecerse. Y creyendo él, porque puede venir el engaño a él, que él es un entendido, ¿verdad? ¿Y qué En es eso? plenitud. Ujú. Un entendido en plenitud. Y al creerse que es un entendido en plenitud, ahí viene, hermano, ahí viene el envanecimiento y ahí viene la caída. Y ahí viene cuando Satanás
toma ventaja. Sí, por eso es que el apóstol Pablo, Darío, el apóstol Pablo aconsejaba y decía que los designios de la carne son contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y que ambos se oponen entre sí. O sea, Jesús sabía, antes de que el apóstol Pablo lo dijera, lo enseñara, porque obviamente Pablo recibe el evangelio en el tercer cielo, ¿verdad? Obviamente el Señor se lo revela. Entonces, el Señor Jesús sabía de que dentro había esa lucha entre carne y espíritu. Solo de que él sabía muy bien que su carne era lo opositor, lo enemigo, lo contrario. Y según el significado de todo eso, es diablo. Así es. Entonces él se mantuvo vigilante todo el tiempo, o sea, se mantuvo en vigilia todo el tiempo. Entonces, si él lo hizo, se mantuvo en vigilia todo el tiempo, es para que nosotros también nos mantengamos en vigilia todo el tiempo, pero no es una vigilia de que nos vamos hoy es domingo y hay vigilia, hermano, y nos vamos a velar. No es esa la vigilia. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se mantuvo en vigilia. El problema es que cuando alguien tiene mucho conocimiento y dice, yo ya no tengo enemigos. Ahí, trampa. Sí, ya cayó, se descuida. Soltó la vigilia. Sí. Soltó la vigilia y después llega y cae en envanecimiento, lo que está diciendo ahí. Sí. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero si se descuidó, dejó de vigilar, cae en envanecimiento y ya por último cayó en trampa, cayó en lazo. ¿Por qué? Porque empieza a creerse más. Es correcto. Nadie sabe más que mí. Sí, mire, entonces ya esa partecita que está yendo nuestro hermano Emilio es tremendo, ¿verdad? Porque así han caído muchos, Sí. creyéndoselo saber todo, hermano. Y mire, hermano, andan, vamos a decirlo así, ¿verdad? Desgraciados. Mire, Sin aquí gracia. hay algo que relaciona con lo que acaba de mencionar Emilio, que en las mismas tentaciones, ¿verdad? En el versículo 4:10 dice, mire, le dice, el 9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Mire lo que le dice, porque escrito está, Sí. a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostengan para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso se lo dice el tentador. Sí, Le está correcto. citando la palabra. Sí, Este es un salmo. Sí. Sí, está escrito. Le está citando la palabra para hacerlo caer. Sí. Sí. Está usando la palabra, oiga bien. Pero ahí, como él ya sabe, ya lo conoce, Ya lo conoce. Ahí está. y cómo actúa, entonces viene y le dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentará Al Señor. Sí. Le aplicó. Se la aplicó. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, pero hay que conocerlo. Sí. De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque como la gente no conoce quién es el susodicho diablo, con la misma palabra lo tienen Sí. enyugado, Sí. Claro. lo tienen preso. Claro. Es que ahí es donde se manifiesta. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que se llena de conocimiento? Es el hombre mismo. El hombre se llena de conocimiento. Entonces, por eso dice, escrito está en Salmos, porque ya lo había leído, porque ya sabía que estaba escrito ahí. Es lo mismo que cuando alguien dice, ¿para qué me voy a congregar? Si la palabra dice que yo soy el templo y morada del Espíritu. Miren los diablos ahí. Entonces, el Espíritu Sí, el engaño. de Dios está en mí. Sí. Yo soy el templo, yo no necesito congregarme. ¿Por qué? Porque ya el Señor se congrega conmigo. Así es. Entonces, está aplicando un Lo texto. acomoda. Exactamente, Lo acomoda. pero ¿qué? Se olvida lo que dice, lo que está escrito. Dice, no dejar de congregarte. Como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ya aplicó aquel texto, pero lo aplicó en la carne. O sea, Así es. le hizo caso a su diablo. Imagínate, hermano, qué momento, hermano, que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿va? Y decimos, ¿verdad? Padre, así le decimos al Señor, yo soy un servidor tuyo. Mira, le dice cómo están los demás, le dice, y yo cómo estoy, ¿no? Mira que vos están bien bendecidos, digo yo, cómo estoy. Buen carro, buena casa, sale de viaje a la hora que él quiera. Oiga, mire cómo le está metiendo. Ya está manifestando. Porque está viendo aquello, ¿verdad? Lo está viendo. Está viendo aquello que le mostró, ¿va?
Sí. Le mostró, ¿verdad?, lo de las cosas grandes allá. Sí, Entonces, por ahí puede caer en trampa. Darío, pero eso se puede dar internamente y externamente, Correcto. porque eso lo puede pensar usted, Sí. y usted verlo y decir, Sí. qué Se barbaridad, está queriendo fulano, manifestar ahí. Sí. como está mejor que mí, yo que aquí, allá, o vengo yo y le digo, Darío, hombre, y usted, yo le creo que usted persevera y usted como que Va peor. va No. peor, más bien. No hace nada. sí. No pasa los mismos zapatos, hombre. Ahí escuché que estaba hasta los ojos de deuda. Yo dije, ¿cómo está? Entonces ya, y viene usted y dice, escucha, tiene razón, cayó. Sí. Le Le desperté a su hice, diablo, sí, sí. Le hice caso a al diablo mío. Sí, le hice caso. Digo, que tiene razón. Hacen una hermano fusión. Francis. Y que hermano Francis, que entendido, vale. Sí. Que cómo entiende él y me aclaró una verdad. Digo, imagínese, a lo que lleva, hermano, a hacerlo caer en trampa. Sí. Eso es tremendo, hermano. Imagínese lo que decía Emilio, de no congregarse. Vaya, usted razona eso conforme a la palabra, ¿va? Ujú. Y viene él y me dice, me predica, pues. ¿Ves? Y digo yo, tiene razón, fíjeme. Yo tampoco me voy a congregar. Sí, Sí, sí. Despertó mi diablo sí. De y verdad, yo sí. ya no me congrego. Correcto. Tampoco. Tampoco. Entonces ahí yo me la tiro y voy y ando haciendo pillería Ahí y ando diciendo que estoy en el Padre, estoy bendecido. estoy bendecido, estoy perfecto, estoy completo, Ajá. pero estoy cayendo en una mentira de mi diablo. Tremendo eso. Entonces estoy siendo contrario a la voluntad de Dios, Ujú. porque la palabra dice que el que me tomó, dice, perfeccionará algo así, su obra en Ajá. mí. Hasta el día de Hasta el día de Cristo. Hasta el día. Día Sí, de sí. Cristo. Sí. Algo. Correcto. Sí. Correcto, sí, sí. Tremendo. Es bien tremendo. Darío, es que en la tentación de Jesús ahí se manifiestan tres áreas. Ujú. La vez Las pasada tres áreas. José Francisco mencionaba. Sí. O sea, en cuanto él siente hambre, En la necesidad en física. la necesidad física, luego también aparece de que en la adoración, A la oración. y eso es complicado porque ahí es cuando cae la vanagloria. Ay, Cuando le gusta al hermano que le reconozca, La adoración. eso La es adoración. adulación. Y eso es lo que Dios detesta. Sí, entonces la persona a veces no se tiene cuidado, pues. Vaya, por ejemplo, voy a poner un caso, ejemplo. Vamos de viaje, pero dice, pero solo va a ir Francisco y solo va a ir Darío. Y entonces mi mente natural o mi diablo se puede activar. Mira que no te tomaron en cuenta. Solo ellos dos van. Y vos sos autoridad. Entonces, antes de que ellos hagan el viaje, yo digo, hermano, voy a ir primero yo. Después van ustedes. Pero es porque ya el diablo maquinó. Ya puse en tu corazón. Exactamente, ya puso en el corazón, entonces les detengo el viaje a ustedes. Ya lo controla. Y yo me voy. Y yo digo, van a ir ustedes después. ¿Pero por qué? Porque ya se manifestó, él no se dio cuenta, o yo no me di cuenta que ya el diablo se manifestó. Y yo detuve el viaje de ustedes. Pero la voluntad de Dios era que ustedes lo hicieran. Sí. Pero como yo estoy buscando reconocimiento, entonces los dejo a ustedes acá y me voy yo. Así es. Hay que tener cuidado. Y eso es diablo. Eso Eso es diablo. sí, eso es diablo. Bueno, en pocas palabras, podríamos resumir esto en que en nosotros está el bien y está el mal. Sí, Lo malo es aquello que se opone a lo de Dios. Así es. Y lo bueno es que lo bueno es lo que acepta lo de Dios. sí. Ahora, el objetivo principal del lado malo es hacer que lo de Dios siempre quede a un lado para llevar al hombre a la destrucción, a hacerlo miserable, pues, alejado de Dios, Sí. matarlo prácticamente, porque el que está alejado de Dios está muerto espiritualmente. Así es. Es tremendo eso. Entonces él busca siempre la manera de alejarlo de Dios Sí. y busca la manera de hacerlo caer. Sí, Entonces, como mencionaba Emilio,
en las tentaciones de Jesús están las tres áreas del hombre: el área física, el área carne y el área espiritual. Y Jesús es tentado en las tres áreas. Sí, correcto. La primera área que es tentada es la física. Es cuando él siente hambre. Es cuando él logra vencer esa tentación, que Satanás lo tienta por la otra área, que es el área de la carne, del envanecimiento, Correcto, correcto. de la altivez. Cuando Correcto. lo lleva allá al pináculo del templo y le dice, mira, tírate. Y cuando la gente vea que tú caes como gato Para quedar parado. paradito, la gente te va a adorar y Sí, te va a mirar. te va a admirar y vas a ser una estrella. Sí. Pero él le dijo, Es que sabía de dónde venía. Él sabía de dónde cuando él venía. le cierra esa área también, lo tienta en la otra área, que es el espiritual. Le dice, mira, todo esto te daré si postrado Mi adorado. me adoras. Es el área espiritual, es el área de la relación con Dios. Pero ahí le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Mire qué tremendo cuando le dice. Permítame, pero imagínese usted, por ejemplo, ¿dónde tiene Satanás, por ejemplo, tomado a la mayoría de la gente cristiana? En la primera área, en el área física. Ajá. ¿Y cómo? El bendito ayuno. Hay gente que si no ayuna, está mal con Dios. ¿Sí? No, yo tengo que ayunar. Y entre más ayuno, Más unción. más unción, más ungido estoy. Más Estoy poder. mejor, más poder. Sí. Sí. ¿Lo tiene agarrado ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí. En el caso de nosotros, como nosotros entendimos eso, wow, nos dejamos de aguantar hambre. Sí. Dejamos de hacer vigilias. Dejamos de ir a los cerros. Entonces viene el tentador y dice, bueno, esto lo voy a agarrar por otro lado. ¿Cuál? Conocimiento. Claro, nos vino la revelación. Ah, bueno, pues ahí me lo voy a ir. Claro, yo ahora sé más que ustedes. ¿Qué me pueden decir ustedes a mí? Yo en vez de pegar, yo ya Y ahí es trampa. ¿Ah? Aparte. No sé. ¿Estoy caído o no estoy caído? Uf. Recaído. ¿Y quién me hizo caer? Su diablo. Mi diablo, por el conocimiento que yo adquirí. Y ahí, al salir de eso, y caí. Ahí gente fue lanzado ya. Estaba Por no mencionar otro, ¿verdad? Sí. No, me sí que no somos ¿Serio? unos, si es No, es que un eso hay sistema que sí. muchos. Digan. Hay otro comentario del hermano que dice, la tendencia del hombre es hacer lo malo, por eso hay que vigilarnos todo el tiempo. Exactamente. Eso es. Eso Bueno, es. digo, por eso es que en el caso de Jesús, bueno, cuando dice Hebreos 2.14, ¿verdad? Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio, esto es al diablo. Entonces Jesús lo destruye. Sí. ¿Por qué? Porque lo mató, No. pero mata el diablo de él. Sí, así es. El detalle es que ahora nos toca a nosotros, Omar le toca Destruirlo. destruir el diablo de él, Destruirlo. pero él no me va a destruir el mío. No. Él le toca el de él. Y así viceversa, hermano Saúl tiene que destruir su diablo. Y así todo. Le puede decir cómo, ¿verdad? Es que la palabra, Sí. por eso el Evangelio enseña cómo. Por eso ¿Cómo? Jesús siempre fue el ejemplo. Sí. O sea, Jesús fue siempre el ejemplo para que nosotros siguiéramos esa misma línea de cómo. Pablo decía, no le des lugar. Es una de las cosas. Sí. No le des lugar. En otra parte el apóstol Pablo dice, yo cada día muero. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, el Evangelio nos enseña a nosotros cuál es la forma de cómo tenerlo Ah, sí. quieto Qué bonito el y Señor. de ¿verdad? conocer su Decía un su hermano vaina. ahí, ¿verdad? Si en Jesús había carne, sí había carne. Si Emilio está leyendo el texto, ¿verdad? Por cuando los hijos participaron de carne y sangre. Carne
y sangre. Él, Sí. humano. ¿sí? Él también participó de lo mismo. Estaba en la misma naturaleza. De lo mismito, él sentía deseo. Así que él no era un extraterrestre, no, era un ser humano. Sí, se sentía pues. Por eso vino a ser ejemplo, ¿verdad? Exactamente. A nosotros, para que veamos que si Él pudo, nosotros también podemos, Así es. ¿verdad? Es el mismo ejemplo. Así es. Y Él nos enseñó cómo hacer. Correcto. Sí. Eso es lo bueno. Sí. Nos dio las pautas, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo hacerlo? Qué bonito. ¿Verdad? Nutrirse de la palabra. Así es. Bueno, entonces mire que hay otra partecita aquí, ¿verdad? Ujú. Él no cayó en trampa, lo que decíamos. Efesios 6:11. ¿Quién lo tiene? Efesios 6:11. No cayó en trampa. ¿Trampa de quién? Ahí vamos a ver. Vestidos de toda armadura de Dios, Venga, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ahí está. ¿Qué es acechanza? Trampa. Pero hay algo que Pablo recomienda. Vestidos de toda, no dice de alguna, dice de toda la armadura de Dios. ¿Y cuál era la armadura de Dios? ¿O cuál es? Diga. Y eso se lo dijo a los efesios, Ujú. a los hermanos que estaban En Éfeso. en Éfeso. Sí. Acordémonos que en Éfeso también habían judíos, ¿cómo se llama? ¿Entiendes? Judíos que conocían de la ley. Ujú. ¿Verdad? Entonces, cuando estos hermanos se convertían, empezaban a ser atacados por esos judíos radicales, podríamos decir. Religiosos. Eran atacados por esos judíos y entonces ahí, por eso le decía a Pablo, ¿cómo dice ahí? ¿Viste? Vistas de Vístanse Ajá, toda la de armadura. toda armadura, ajá. Para que podáis para que podáis estar firmes. contra El diablo. Diablo. ¿Y quién era el diablo ahí? el sistema. Los mismos judíos. Sistema Sí, religioso. sí, sí, Los mismos correcto. judíos. Sí. Pero qué bonito, ¿verdad? Que No era un espíritu que les metía ahí. No. Sí. Pero lo bonito, ¿verdad? Cuando dice contra las acechanzas. Sí. Entonces, a ellos, ¿verdad? Les escuchas trampa, ¿verdad? Le querían poner a ellos, ¿verdad? Para poder hacerlos caer. A Jesús, ¿por qué no cayó? ¿Mm? No estaba vestido. Está vestido. Estaba vestido. Está vestido él. Sí, Por lo que no cayó. claro. Vestido de que de amor, de fe. Sí. Estaba revestido Estaba de vestido, poder. estaba vestido con la verdad, Con como la dice aquí. verdad. Sí. Ceñido vuestro lomo con la verdad. Ahí está. Escudo de la ¿Verdad? fe también. Había justicia en él, Oiga. pero dice coraza de justicia. Y tenía el evangelio. Ajá. Ah, y dice que estaba el yelmo. Yelmo de salvación. Yelmo de escudo de la salvación. fe. ¿Y a dónde te pone el Toda la yelmo, fe. hermano? ¿Dónde te ponía? Sí, claro. ¿Para qué? Para que los dardos del enemigo, dice. Y la espada del Espíritu. Hermano, ¿a dónde es que el maligno empieza? Sí, en el- Aquí. Aquí empieza, le tira el dardazo. Mira, estos hermanos no te tomaron en cuenta. Mira, estos hermanos. Y empieza, ¿verdad? A quererlo desaparecer. Pero gracias a Dios, hermano, que Dios nos sigue enseñando. Así es, su palabra. Ahí hay otro, hermano. Al principio lo mencionaron, ¿verdad? Porque estamos viendo, ¿verdad? Identificando los diablos, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué se manifestó? Primero, en Jesús. Número 2, en Pedro. Cuando Pedro le dijo, no, maestro, le dijo, no, ¿para qué vas a ir ahí? No sabes que ahí vas a ir a morirles. Sí. No vaya. Ahí te va a pegar una buena macaneada. A ver, le digo, y va a ser tremendo lo que te va a pasar ahí. No, y de repente a Dios, con solo el hecho con solo el hecho que Pedro le dice, Señor, no permitas que te acontezca tal cosa. En ese momento el Señor se activó porque el Señor sabía cuál era el padecimiento que iba a pasar. Él sabía bien que lo que venía a él era una muerte de cruz. O sea, el Señor ya sabía de la forma como iba a morir. Sí, Entonces, con solo el hecho que Pedro le dijo, no permitas que te acontezca tal cosa, y el Señor dijo en su mente todo por dónde tenía que pasar. Ajá. Sí, Entonces, sí. por eso dicen, no le dio lugar a eso. Pues. Sí. No le dio lugar a eso, Qué tremendo, al ¿verdad? comentario de Pedro. Sí. Porque Y- llegó a la gente. Imagínense, ¿qué es lo que hubiera hecho Pedro con ese comentario? Lo hubiera debilitado. Lo debilita. Al ir, ¿verdad? Con aquel, el Señor sabía para dónde iba. Darío, Sí. disculpa, ahorita me viene a la mente. Sí, eso fue justamente lo que pasó con el profeta.
el profeta viene de una gran victoria, Es correcto. dándole muerte a todos a los profetas de Baal, y solo le llega un mensaje y le dijo, bueno, de la misma manera que mataste a mis profetas, mañana Así vas a así vas a morir. Y el hombre sale corriendo. Sí. Entonces, porque le dio lugar al diablo Sí, hombre. y le echó carrera, pues. Sí. Es tremendo. Y Jesús no fue así. Jesús Jesús permaneció ahí. es firme. Y le dijo, si a Jesús le dijeron, es más, Jesús dijo, díganle a esa zorra, dijo, que no va a ser cuando él diga. Sí. Soy yo el que pongo mi vida. Sí. O sea, soy yo el que le entrego. No es que es el que me va a matar a mí. Él lo cayó. Dígale que el diablo, le ha dicho, que el diablo. Pero gracias a Dios que ahí vamos, hermano. Vamos a la otra. En Judas, hermano. Ay, en Judas. Juan 6:70. ¿Quién tiene? Judas. Sí, Judas. No, vamos a Judas. Juan Ahorita. Estamos en 6:70. esto. No. Estamos viendo, ¿verdad? Identificando los diablos. Y que ¿Los no se diablos en manifiesta- Judas? Sí, en los diablos en Judas. Pero en Judas, ¿me está hablando Judas Judas. Iscariote o vamos al libro de Judas? No, Juan. Juan. Juan O sea, los diablos que 6:70. manifiestan. 6:70. ¿Qué dice 6:70? Dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Oiga, ¿quién le estaba diciendo? Yo escogí 12, dice. Pero hay uno, dice, ¿qué diablo? O sea, hablaba de Judas Iscariote. Pero no dice es el diablo. Sí, No, Dice, Es diablo. es diablo. Es contrario. Es contrario. 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 ¿Por qué era es contrario? adversario. Sí. Era adversario. Porque en él había... Oiga, hermano, Avaricia. es que Avaricia. en él- Vamos vamos, con eso. vamos al otro texto que ya habla más claro. Juan 13:2. Darío, hay que identificar dónde se manifiesta. Allí se manifiesta Sí, en la avaricia. En la avaricia, correcto. Me viene Eso avaricia. En la Dice avaricia de Judas. de la avaricia. Mm. ¿Qué dice Julio? Dice, y cuando cenaban con el diablo, ya había puesto el corazón, Ya había ya puesto en el había corazón. puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahí está. Ya había puesto aquí. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿Qué es lo que había le puesto? entregase. ¿Qué es lo que había puesto? Le dijo, mira, Judas, le dice. Te vas a ganar Esto un buen aquí, billete. le dice, yo no miro nada. Le dice. Aquí no miro nada en Judas. Aquí no miro nada. Yo aquí miro que más bien hay solo pobreza. Y mira aquí, le dice. Yo no miro nada. Le dice, lo dijo a un principio que iba a haber un reino, le dijo, iba a haber esto. Y empieza, ¿verdad? Que vos vas a ser tesorero. Oye, bueno, el tesorero, ¿verdad? Que tenés que robar. Va a estar en el Ministerio de Finanzas. Le. Ay, mamita. Ay, Y mira, le dice. Iba a ser el ministro. Y miraba aquel, ¿verdad? Que las ofrendas eran pocas, pues va. Dicho nada. El problema es tesorero. Sí, hombre, el tesorero fue tremendo. Imagínense. ¿Y qué es lo que aconteció en él? Siempre hablan de ladrones. Sí. Vino, entró lo que es la avaricia. Avaricia. La avaricia. Sí, la avaricia. Oiga, qué tremendo va la avaricia en Judas. Y por eso fue que vendió al Señor. Lo vendió. Y miremos, ¿verdad?, cómo se manifestó. Se manifestó por billete, pues. Sí, la Por avaricia. medio de la avaricia, billete. Por amor al... Mira, ¿dónde se manifiesta Satanás? O diablo. Y no, por medio del billete. Amor ahí está. El amor al dinero, dice. raíz de todos los males. Raíz de todos los males. Sí. Estamos viendo, identificando, ¿verdad? ¿Dónde se pueden manifestar los diablos? En la avaricia. En Pedro, ¿verdad? Miramos, ¿verdad?, que en Pedro era el sentimiento. La relación. Sí, la adulación o sentimiento también por la persona. Vamos a ver la tercera. Hermano Ario, ¿Sí? antes de que pasemos a otro. Hay un ejemplo aquí muy claro sobre Judas. Ajá. Y está ahí mismo en Juan 12, del 12:3, del capítulo 12, versículo 3 al 6. ¿Qué dice, hermano? Dice así: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ojo con el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No hay que agarrar para los chavis. Agarrar para los lecos, para Sí. la Coca-Cola, man. Había avaricia en él. Entonces ahí, en esa debilidad de él, Oh,
se manifestaba o se manifestó el Se diablo. manifestó, así es. Qué tremendo, ¿verdad? Y vamos a la otra, hermano. La otra es con... ¿Dónde se manifestó también? Cacheque. Hermano, ahora, pero todavía sigue algo de Judas. ¿O va a hablar algo No, más? vamos a otra. Solo para terminar. Sí. Leíamos en Efesios 4:27, no hay lugar al diablo, ¿verdad? Y decía ahí adelante, 4 qué, 27. No, ni deis lugar al diablo, dice, ¿verdad? Y dice acá, el que hurtaba no hurte más. Oigan bien, Judas dice que era un ladrón. Y el diablo se seguía manifestando en él. O sea, seguía hurtando de la ofrenda. Él lo seguía haciendo. Y aquí la palabra dice, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Y él dio lugar. Sí, siguió Él dando seguía lugar. haciéndolo. Él seguía haciéndolo. Ajá. Está claro ahí. Él, por eso, ¿verdad? Imagínense que él dijo, no, yo merezco la muerte. Merezco la muerte. Él mismo se fue a ahorcar, pues. Imagínense que tremendo. Él mismo se dio jabón. Es tremendo. Vamos a la otra. La otra es el Imperio Romano, ¿verdad? Se manifestó el diablo, el Imperio Romano. Primera carta de Pedro 5:8. Vamos a ver. Primera carta 5:8. ¿Quién lo tiene? Gloria al Padre. Para ir culminando ya, porque va a haber una segunda. Sí, Y la segunda viene más fuerte. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oiga, ¿quién era ese león rugiente, hermano? ¿Quién era el león rugiente que andaba buscando a quien devorar? Devorar a los hermanos. ¿Quién era ese? Era el Imperio Romano que seguía, ¿verdad? A los cristianos de aquel entonces. Era una persecución tremenda la que había, conpoblado con aquellos religiosos. Era una persecución tremenda la que había. Y entonces por les decía a Pedro, les dice, ¿cómo les decía? ¿Cómo les dice, Sed hermano? sobrios y velad, Oiga, sed sobrios y velad. porque vuestro adversario el diablo, como Anda. león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí. Diga, hermano. No sé si ven en tiempos de Nerón, un emperador romano, que cuando agarraban a los cristianos, los metían a la arena El circo romano. del circo romano y sacaban los leones para que los comieran. Ese era tremendo. Y es el mismo Nerón fue el que quemó La ciudad. Roma Sí, y después le echó la culpa a los cristianos. así es. Ese Ya, diablo. los cristianos de aquel tiempo sufrieron ese diablo. Sí, uy, eso fue tremendo. El tiempo de esa gente. Sí. Era contra, pues, Sí. a la... Sí, todo lo que es Era contra Dios. El que era cristiano en entonces que era de verdad. Era de verdad. Era de verdad. Imagínate, gracias a Dios que nosotros no pasamos eso. Nosotros le damos, pero tranquilos, hermano. Acá hay gente que se escondía, hermano, porque era para matarlos. Sí. Ajá, vamos a leer otro texto que se encuentra en Efesios 20:10. ¿Qué dice? Perdón, Apocalipsis 20:10. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 20:10. Sí, digo Efesios. No tiene ley. Sí. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la Perdón, bestia. Julio, es 2:10. Ah, olvídate. Sí, sí lo tengo acá, pero 2:10. Sí, 2:10. 2:10. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis retribución. Tribulación. Tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Oiga, ¿quién los iba a meter? Dice? El diablo. Diablo. ¿Y quién era el diablo en ese entonces? Era el Imperio Romano, los iba a meter a donde, a la cárcel. Allá los metía. Algunos los mataba, otros los metía en la cárcel. Oiga, ¿quién metió en la cárcel a Pablo, pues? El Imperio Romano. Ese lo metió en la cárcel. Oiga, qué tremendo, si lo llevó, ¿verdad? Y ahí va. Para comparecer ante quién, dice, ante el César. Sí, fue llevado el mismo diablo, ¿verdad? Se manifestó en toda esa gente. Estamos viendo, ¿verdad? Esto, lo que es identificando los diablos, ¿no? Esta es la primera parte. Viene una segunda parte, pero no va a ser hoy, ¿verdad? Va a ser más adelante. La segunda parte va a estar más Sí. candente.